Hoy en día, Huautla de Jiménez es un pueblo mágico en el estado de Oaxaca que sobrevive comercializando la imagen de una sola mujer, la curandera María Sabina. Su rostro adorna camisetas, tazas y grandes murales, sirviendo como el principal gancho para atraer a los visitantes contemporáneos. Pero en la década de 1970, el gobierno federal mexicano hizo exactamente lo contrario. El ejército desplegó tropas y estableció estrictos retenes militares a lo largo de los sinuosos caminos de terracería que conducen a la Sierra Mazateca. Los soldados no estaban allí para proteger la floreciente economía local, sino para bloquear físicamente el paso a los miles de extranjeros que intentaban ingresar a la cabecera municipal. Ningún otro destino turístico en el país ha requerido una intervención militar directa con el único propósito de mantener a los visitantes internacionales fuera. En la actualidad, los turistas pasean libremente por sus calles pavimentadas, pero hace medio siglo, este mismo lugar era considerado una zona de emergencia cultural. La ciudad que hoy vende pacíficamente su propia leyenda fue, durante un breve y caótico periodo, el epicentro de una invasión global no autorizada que las autoridades federales intentaron aplastar por la fuerza. Durante siglos, esta cabecera municipal enclavada en la niebla de la Sierra Mazateca operó bajo un estricto código de aislamiento. Era un mundo definido por un profundo sincretismo, donde los hongos psilocibios, los niños santos, eran un sacramento reservado exclusivamente para la sanación física y espiritual. En menos de una década, ese aislamiento fue aniquilado. Un rito sagrado, protegido celosamente en las montañas, se transformó en la obsesión de la contracultura global, atrayendo a miles de hippies, celebridades del rock y buscadores espirituales que convirtieron a un pueblo conservador en un caótico epicentro de turismo psicodélico. El colapso de este destino improbable no fue provocado por el declive de un recurso, sino por un choque insostenible entre la devoción indígena y la recreación extranjera. Esta es la historia de cómo un secreto ancestral fue extraído y empaquetado para el mundo, y de cómo el Estado mexicano se vio obligado a intervenir para asfixiar el turismo masivo que esa misma extracción había engendrado. Antes de 1955, llegar a Huautla de Jiménez requirió un esfuerzo físico monumental. Escondida en las profundidades de la vasta Sierra Mazateca, en el norte del estado de Oaxaca, la cabecera municipal estaba separada del resto de México por un terreno implacable de bosque de niebla y barrancos escarpados. No existían carreteras pavimentadas, ni infraestructura turística, ni líneas telefónicas confiables. El viaje desde los centros urbanos más cercanos, como Tehuacán, exigía horas de trayecto en camión por caminos peligrosos de terracería, seguidas de ascensos a través de estrechos caminos de herradura transitables únicamente a pie o a lomo de mula. Esta geografía fracturada funcionaba como una fortaleza natural. Mantuvo a la comunidad mazateca aislada de las presiones comerciales del Estado federal y de las miradas del mundo exterior. La vida local no estaba dictada por el comercio exterior, sino por un sincretismo religioso profundo. Los habitantes eran devotamente católicos, pero su liturgia estaba entrelazada sin fisuras con cosmologías prehispánicas. En este universo, la misa en la iglesia del pueblo coexistía orgánicamente con los altares domésticos dedicados a los espíritus de la montaña. Era una comunidad mayoritariamente agraria, marcada por la pobreza material, donde el conocimiento empírico de la botánica local definía a menudo los límites de la supervivencia. En el centro absoluto de esta cosmovisión se encontraba la velada, una ceremonia nocturna de sanación y divinación dirigida por curanderos locales. El sacramento de este rito no era considerado una sustancia química, sino una entidad divina y consciente, los hongos psilocibios, a los que los mazatecos llamaban respetuosamente niños santos. Ingerirlos requería días de preparación física y espiritual, incluyendo ayunos severos. El propósito era estrictamente sagrado y funcional. Comunicarse con Dios para diagnosticar una enfermedad incurable. Localizar a una persona desaparecida o curar el espíritu de un paciente afligido. No existía absolutamente ningún concepto de uso recreativo. Extraer a los niños santos de su contexto curativo para consumirlos por mera curiosidad era impensable y constituía una profanación directa del rito.
Durante siglos, la brutal lejanía física de la sierra y la barrera del idioma mazateco habían sido la única garantía real de que este ecosistema ritual permaneciera incontaminado. Pero a mediados de la década de 1950, la topografía que había defendido a Huautla de Jiménez estaba a punto de ser vulnerada por un vicepresidente bancario de Wall Street. En la noche del 29 de junio de 1955, el aislamiento geográfico de la sierra fue perforado de manera irreversible por un hombre que posee los recursos y la determinación financiera para cruzarlo. Robert Gordon Wasson no era un antropólogo de campo ni un funcionario del gobierno federal mexicano. Era un vicepresidente del banco JP Morgan en Nueva York y un micólogo aficionado, obsesionado con documentar la supervivencia del uso religioso de los hongos en México. Había legado a Huautla de Jiménez tras una expedición agotadora por caminos de herradura, buscando confirmar los rumores sobre un culto secreto que había sobrevivido a la conquista. Al llegar, Wasson se dirigió al Palacio Municipal, la estructura que servía como el único puente formal entre la comunidad indígena y el mundo exterior. Ali, a través del síndico del pueblo, fue presentado a María Sabina, una curandera mazateca de 61 años que vivía en la pobreza absoluta. El encuentro fue una colisión de dos mundos con intenciones irreconciliables. Para Wasson, la curandera representaba el hallazgo de su vida, un espécimen vivo de la antigüedad. Para María Sabina, Wasson era simplemente un forastero que afirmaba buscar a Dios. Su vocación y su estricto código espiritual le impedían negar el acceso a la medicina sagrada a quien la pidiera con respeto. La curandera accedió a oficiar una velada en una choza con piso de tierra. Compartió los niños santos con Wasson y su acompañante, el fotógrafo Alan Richardson. Lo hizo bajo la premisa de la confidencialidad comunitaria, creyendo que el rito permanecería contenido en ese espacio íntimo. Wasson ingirió los hongos, tomó notas exhaustivas y permitió que la cámara con flash capturara meticulosamente cada fase del ritual en la oscuridad. La verdadera fractura de Huautla no ocurrió en esa habitación, sino a miles de kilómetros de distancia, 2 años más tarde. El 13 de mayo de 1957, la revista estadounidense Leaf publicó un ensayo fotográfico de 15 páginas escrito por Wasson, bajo el título En busca del hongo mágico. Fue uno de los actos de extracción cultural más rápidos y destructivos de la historia moderna. En un intento superficial por proteger a la curandera, Wasson le asignó el seudónimo de Eva Méndez. Sin embargo, el reportaje incluyó fotografías nítidas y a gran escala de su rostro en pleno trance religioso. Y lo más devastador, el artículo publicó explícitamente el nombre del municipio, revelando a Huautla de Jiménez y su ubicación exacta en el mapa de Oaxaca. La escala de esta revelación reescribió la historia del pueblo de la noche a la mañana. La revista Leaf imprimía más de 100 millones de copias semanales, legando directamente a una sociedad occidental que estaba a punto de entrar en ebullición contracultural. Un solo artículo periodístico fue suficiente para desmantelar la barrera topográfica que había protegido a la Sierra Mazateca durante siglos. Un secreto indígena profundamente codificado, que requería años de purificación y ayuno para ser comprendido, fue entregado de golpe a una generación global que pronto invadiría las montañas exigiendo su propia porción de la experiencia. El auge turístico de Huautla de Jiménez no fue diseñado por una agencia gubernamental ni financiado por un consorcio hotelero. Fue construido casi en su totalidad sobre una asimetría de poder entre un banquero de Wall Street y una curandera mazateca que no sabía leer ni escribir. La publicación del artículo en la revista Leaf estableció una dinámica extractiva que definió el destino del municipio. Robert Gordon Wasson regresó a Nueva York con su estatus consolidado. Se convirtió en una figura venerada tanto en los círculos académicos de la micología como, de manera involuntaria, entre los pioneros de la contracultura. Para él, la expedición a Oaxaca había sido un triunfo de la investigación etnobotánica. Publicó libros, dio conferencias y aseguró su legado. Sin embargo, su posición de privilegio geográfico y económico lo aisló por completo de las repercusiones físicas de su descubrimiento. Abrió las compuertas de la curiosidad global y luego se retiró a la comodidad de su vida metropolitana, dejando que una comunidad indígena lidiara con la avalancha. En el otro extremo de esta transacción se encontraba María Sabina.
Su realidad material contrastaba brutalmente con la influencia global que acababa de adquirir. Vivía en una choza con piso de tierra. Hablaba exclusivamente mazateco y subsistía en condiciones de pobreza extrema, cultivando maíz y frijol en las laderas escarpadas. Nunca leyó el artículo que la hizo famosa, ni comprendió de inmediato la magnitud de la exposición que el seudónimo asignado había falado en ocultar. Los poderes institucionales locales también jugaron un papel crucial en esta transición. El Palacio Municipal de Huautla, históricamente el centro del control político social de la Sierra, funcionó como el engranaje inicial para los extranjeros. Fue un funcionario del propio ayuntamiento quien, en 1955, había llevado a Wasson hasta la puerta de María Sabina, validando la intervención externa con el peso de la autoridad local. Durante los primeros años del auge, las autoridades municipales observaron con ambivalencia. Veían la llegada de los norteamericanos como una rareza temporal o, en algunos casos, como una modesta fuente de ingresos mediante el cobro informal en los caminos de terracería. Ninguna institución, ni local ni federal, tenía un plan de contingencia para gestionar un turismo basado en una sustancia chamánica que pronto chocaría con las políticas internacionales de drogas. Cuando los primeros grupos de jóvenes estadounidenses y europeos comenzaron a llegar a Huautla preguntando por la mujer de los hongos, la respuesta más lógica habría sido rechazar su entrada. Pero María Sabina estaba atrapada por su propia vocación, en la cosmovisión mazateca. Una curandera elegida por los espíritus no tiene la autoridad para negarle la medicina sagrada a quien la solicita en busca de sanación. Es un mandato divino, una obligación ineludible. Ella asumió que los extranjeros, al igual que los miembros de su propia comunidad, acudían a ella porque estaban enfermos del cuerpo o del alma. No tenía el marco de referencia cultural para entender el concepto del uso recreativo de alucinógenos. Por lo tanto, los recibió. A cambio de oficiar las veladas que duraban toda la noche, aceptaba pequeñas donaciones, a menudo unos pocos pesos o provisiones básicas, apenas lo suficiente para sobrevivir. No estaba construyendo un imperio turístico. Estaba cumpliendo un deber espiritual, ajena al hecho de que cada ceremonia que realizaba para un extranjero estaba cimentando su propia ruina. Al abrir las puertas de su casa por compasión religiosa, se convirtió de manera involuntaria en la principal promotora de un destino internacional. La ironía era insostenible. El hombre que la expuso al mundo lo hizo bajo el pretexto de preservar un ritual antiguo. Pero al hacerlo, desencadenó a las multitudes que terminarían por profanarlo. A medida que la década de 1960 avanzaba, la noticia del santuario psicodélico en Oaxaca corrió por toda la red de rutas contraculturales. Y lo que comenzó como un goteo de curiosos se transformó rápidamente en un éxodo masivo e incontrolable. En la cúspide del movimiento contracultural, entre finales de la década de 1960, principios de la de 1970, Huautla de Jiménez dejó de ser un secreto etnobotánico para convertirse en la terminal, no oficial de una peregrinación global. Lo que comenzó como un goteo tras la publicación del artículo de la revista Leaf detonó en una invasión masiva. Jóvenes estadounidenses, europeos y urbanitas mexicanos, impulsados por la promesa de la iluminación psicodélica, convergieron en una cabecera municipal que no posee infraestructura alguna para recibirlos. Huautla se transformó en un destino turístico improvisado, un enclave construido sin planificación urbana, sin inversión federal y sin el consentimiento estructurado de la mayoría de sus habitantes. El primer indicador físico de este auge anómalo fue la arteria de acceso al pueblo, el sinuoso camino de terracería que ascendía por la Sierra Mazateca, históricamente transitado solo por camiones madereros, bestias de carga y autobuses locales esporádicos. Se saturó de un tráfico alienígena, furgonetas Volkswagen, vehículos todoterreno polvorientos y cientos de mochileros congestionaron la peligrosa ruta de Montana. Los deslaves y los barrancos escarpados ya no eran un elemento disuasorio, sino el precio de entrada a lo que los visitantes percibían como una utopía mística. Este camino, que durante siglos había funcionado como un muro defensivo natural, ahora canalizaba un flujo incesante de forasteros directamente hacia el corazón del territorio indígena. La geografía había sido conquistada. En el centro de la localidad, el Palacio Municipal, una estructura sólida de mampostería diseñada como sede del gobierno local,
se vio superado por una realidad incomprensible. Las autoridades, acostumbradas a mediar en conflictos de tenencia de la tierra o gestionar el registro civil, de repente se enfrentaron a decenas de extranjeros que acampaban en los portales, dormían en la plaza principal o exigían indicaciones para encontrar a los curanderos. El edificio del ayuntamiento. El ancla institucional de Huautla fue testigo pasivo de cómo el tejido social y demográfico del municipio se reescribía frente a sus propias puertas, sin que existiera un marco legal para administrarlo. Sin hoteles formales, la economía del pueblo se adaptó a través de la urgencia y la improvisación. Las familias mazatecas, muchas de las cuales subsistían de una agricultura de bajo rendimiento, comenzaron a alquilar habitaciones con piso de tierra, catres, hamacas e incluso espacios vaquillos en los patios para que los visitantes pernoctaran. Surgieron comercios informales y comedores rústicos para alimentar a la multitud. Por un breve periodo, hubo una inyección de dinero en efectivo que alteró las transacciones cotidianas. Sin embargo, no era un turismo de lujo. Era una economía informal impulsada por viajeros que a menudo llegaban con presupuestos mínimos, esperando que la experiencia espiritual fuera libre o extremadamente barata. El contraste visual en las calles sin pavimentar era absoluto. Por un lado, las mujeres mazatecas caminaban con sus tradicionales huipiles bordados, cargando leña o maíz mientras los hombres se dirigían a las parcelas agrícolas bajo la densa niebla matutina. Por otro, jóvenes occidentales vestidos con ropas excéntricas, descalzos o envueltos en zarapes, deambulaban sin rumbo. No comparten idioma, religión ni valores fundamentales. La localidad se había convertido en un escenario dividido, donde los residentes originarios intentaban mantener la normalidad de un municipio agrícola conservador mientras sorteaban a los buscadores de visiones que tropezaban por las veredas. La magnitud de esta anomalía atrajo inevitablemente la mitología. Con el tiempo, la masiva presencia extranjera generó rumores persistentes sobre visitas secretas de la realeza del rock. Las leyendas urbanas aseguran que figuras como John Lennon, Bob Dylan o Mick Jagger caminaron por estas calles en busca de revelaciones chamánicas. La historia se repite constantemente en los cafés modernos del pueblo, aunque el registro de archivo es sumamente delgado. Las fechas rara vez coinciden y la evidencia fotográfica es inexistente. Las estimaciones difieren ampliamente, pero la persistencia del mito demuestra hasta qué punto Huautla se había consolidado como una capital legendaria en el mapa mental de una generación. El epicentro físico de la fiebre y el punto de mayor tensión no estaba en el palacio de gobierno, sino en las afueras, en la humilde vivienda de María Sabina. Su casa de adobe y teco de paja operaba bajo un asedio perpetuo. A cualquier hora, grupos de extranjeros se congregaban afuera, exigiendo una audiencia. La curandera oficiaba veladas casi todas las noches, sometiendo su cuerpo a un desgaste extremo. Ya no cantaba en el aislamiento protector de su comunidad, sino frente a rostros que no comprendían el idioma mazateco y que a menudo interrumpían el trance divino con comportamientos erráticos. El volumen abrumador de demanda obligó a romper las reglas más estrictas de la tradición. Históricamente, el rito exigía días de abstinencia, ayuno severo y respeto absoluto, limitando el consumo a la oscuridad sagrada. Pero el sistema colapsó por saturación. Los extranjeros comenzaron a comprar los hongos directamente, intermediarios locales para consumirlos a plena luz del día, al aire libre o de forma meramente recreativa, sufriendo crisis de pánico públicas en medio del pueblo. Lo que para los visitantes era una aventura de expansión personal, para la comunidad local era una profanación pública y grotesca de su vehículo más sagrado de sanación. La tensión era insostenible, pero en el apogeo del fenómeno. Las noches en la sierra encapsularon perfectamente la colisión sensorial entre una tradición antigua y la invasión que estaba a punto de destruirla. En julio de 1969, la temporada de lluvias transformaba los caminos de Huautla de Jiménez en ríos de lodo rojo. Al ser la noche, la densa neblina descendía sobre las montañas, aislando visualmente cada vivienda y saturando el aire frío con el olor a tierra mojada y humo de leña. Dentro de una pequeña choza de adobe, iluminada únicamente por la luz oscilante de velas de Sierra de Abellas, una curandera mazateca entonaba un canto rítmico y gutural. A su lado, una familia local guardaba un silencio reverencial, con los estómagos vacíos tras días de ayuno.
esperando que los niños santos revelaran la causa oculta de una enfermedad. El espacio era sagrado, cerrado y profundamente solemne. En menos de 50 metros de distancia, en la calle sin pavimentar, la esquina se fracturaba por completo. Bajo el techo de la mina de una tienda de abarrotes, un grupo de jóvenes estadounidenses, envueltos en jorongos húmedos y ponchos de plástico barato, temblaban bajo el aguacero. Habían comprado hongos a un intermediario local esa misma tarde y ahora experimentaban alucinaciones recreativas a la intemperie. Sus risas erráticas y murmullos en inglés chocaban directamente contra el eco de los rezos indígenas que se filtraban por las paredes de barro. Para los extranjeros que se refugiaban de la tormenta, esta colisión cultural no era una profanación, sino una revelación. Observando la lluvia golpear el oro de la sierra, creían haber encontrado una utopía inagotable. Un santuario libre en las montañas de Oaxaca que siempre estaría allí para ofrecerles una vía de escape espiritual. El colapso de este auge improvisado no fue provocado por la falta de visitantes ni por la competencia de otros destinos, sino por la vulnerabilidad estructural de su propia creación. Todo este ecosistema turístico dependía de un solo recurso: la extracción continua, no autorizada y culturalmente destructiva de una sustancia sagrada. Huautla de Jiménez no había construido un centro turístico, había mercantilizado una liturgia religiosa. La economía del visitante dependía enteramente de la tolerancia forzada de una comunidad indígena que observaba cómo sus ritos más íntimos eran defenestrados, a plena luz del día en sus propias calles. Esta asimetría era una bomba de tiempo. Los extranjeros asumían que el suministro de los niños santos y la hospitalidad mazateca eran inagotables, un derecho adquirido por el simple hecho de haber logrado cruzar la sierra, pero ignoraban que la base misma de su escape vacacional estaba fracturando el tejido social que lo sostenía, y que el gobierno federal mexicano no permitiría que un enclave anárquico e ilegal operara indefinidamente fuera de su control. El precio de esta invasión turística no fue pagado por los jóvenes viajeros que eventualmente regresaron a sus países, ni por las publicaciones internacionales que monetizaron el descubrimiento. El costo absoluto recayó sobre María Sabina y la integridad espiritual de la comunidad mazateca, a medida que el comportamiento de los forasteros se volvió más errático y público en las calles de Huautla. El tejido social del municipio comenzó a fracturarse. Para los ancianos y los curanderos tradicionales, el rito había sido profanado. Argumentaban que, al ser consumidos como una herramienta de recreación por extranjeros que ignoraban los estrictos protocolos de ayuno y purificación, los niños santos habían sido despojados de su fuerza y de su santidad. La medicina divina había sido reducida a una mercancía. Esta indignación colectiva necesitaba un culpable, y el objetivo inmediato fue la mujer que había permitido la entrada de Gordon Wasson. María Sabina, quien nunca buscó la fama internacional ni logró escapar de la pobreza extrema, fue acusada por su propia gente de traicionar y vender las tradiciones sagradas de sus ancestros. El ostracismo fue rápido, brutal y físico. Sus vecinos la aislaron social y comercialmente. La hostilidad escaló hasta la violencia directa cuando pobladores enfurecidos incendiaron su pequeña choza de adobe y techo de paja, obligándola a huir en la noche y reduciendo a cenizas el único refugio material que poseía. Su familia también enfrentó ataques y amenazas, pagando el precio de una fama global que no habían pedido. El castigo no provino únicamente de su propio pueblo. Con el turismo masivo llegaron los operativos de la Policía Federal Mexicana, una fuerza que no tenía el menor interés en distinguir entre un sacramento indígena milenario y el tráfico de narcóticos. María Sabina sufrió múltiples allanamientos en su vivienda reconstruida, fue sometida a interrogatorios y arrestada bajo sospecha de narcotráfico. Las autoridades federales criminalizaban a una curandera en su propia tierra, atacando el eslabón más débil mientras la maquinaria turística seguía empujando a miles hacia la sierra. El saldo de esta extracción fue una pérdida cultural irreversible. Años más tarde, la propia curandera articuló la tragedia con una claridad devastadora. Concluyó que, desde el momento en que los extranjeros llegaron a las montañas buscando a Dios sin estar enfermos, los niños santos perdieron su pureza y dejaron de funcionar. La mujer que dedicó su vida a sanar a su comunidad terminó alienada de ella.
Desterrada de su hogar original y aplastada bajo el peso de un fenómeno turístico que la consumió por completo. El colapso definitivo de Huautla de Jiménez como meca internacional no fue un desvanecimiento gradual dictado por el mercado, sino una amputación impuesta por el Estado. A principios de la década de 1970, el gobierno federal mexicano, presionado por las políticas internacionales de la incipiente guerra contra las drogas, reclasificó a los hongos psilocibios, equiparándolos legalmente con narcóticos duros, de la noche a la mañana. El sacramento milenario de la Sierra Mazateca se convirtió en una sustancia ilícita de máxima prioridad. Para detener la hemorragia cultural y el flujo anárquico de extranjeros, el gobierno no implementó un programa de desarrollo turístico ni campañas de concientización. Envió al ejército, las autoridades desplegaron tropas y establecieron retenes militares permanentes en las principales vías de acceso a la sierra, bloqueando los mismos caminos de terrestre que habían canalizado el auge. El mandato de los soldados era directo y operaba bajo una lógica de perfilamiento estético riguroso. Cualquier extranjero con apariencia de hippie, mochilero o que no pudiera documentar un motivo oficial o comercial para ingresar al municipio, era detenido y devuelto físicamente a las tierras bajas. Este cerco militar asfixió la economía improvisada del pueblo casi de inmediato, los alquileres informales se vaciaron y el flujo de dólares desapareció de las calles. Simultáneamente, la ofensiva federal apuntó al interior de la cabecera municipal, criminalizando la fuente. La Policía Judicial Federal ejecutó múltiples redadas en la vivienda reconstruida de María Sabina, buscando reservas de la sustancia sagrada. La mujer que había recibido al vicepresidente de JP Morgan fue tratada por su propio gobierno bajo los mismos protocolos que un operador del narcotráfico. Fue interrogada y acusada formalmente de delitos contra la salud. Un cargo institucionalmente absurdo para una curandera que vivía en la indigencia, pero que sirvió para enviar un mensaje definitivo a la región. La intervención militar logró su objetivo primario. Al criminalizar severamente el rito y bloquear el acceso geográfico por la fuerza, el gobierno federal cortó de tallo el oleoducto turístico que la revista Leaf había inaugurado 14 años antes. Huautla de Jiménez fue celada nuevamente al mundo exterior, forzando un alto total a la invasión. La retirada de los extranjeros no fue gradual, fue una evacuación impuesta, con los retenes militares celando el paso y las agencias federales persiguiendo activamente la posesión de psilocibina. El atractivo de Huautla como refugio contracultural se evaporó. La red global de la ruta hippie simplemente abandonó la montaña y se reconfiguró. Los mochileros internacionales redirigieron su capital y su curiosidad hacia zonas geográficamente más inaccesibles para el Estado mexicano o con regímenes más permisivos, trasladando el éxodo psicodélico hacia Katmandú en Nepal o las playas de Goa en la India. A nivel nacional, el turismo místico residual se desplazó hacia el sur del estado. Hay localidades como San José del Pacífico, que observaron la catástrofe de Huautla, aprendieron la lección y lograron comercializar sus propios hongos de manera mucho más discreta y controlada, evitando provocar al ejército. En Huautla de Jiménez, el vacío dejado por la represión fue absoluto. Durante más de una década, un sector de la cabecera municipal se había reestructurado orgánicamente en torno a la inyección constante de dólares y pesos de los forasteros, las familias mazatecas que habían convertido sus cuartos de adobe en hostales improvisados y los comerciantes que habían prosperado. Alimentando a la multitud se enfrentaron de golpe a una economía paralizada. El Estado mexicano, que había sido implacable al enviar tropas para clausurar el turismo, no autorizado, no ofreció ningún mecanismo de reemplazo, no hubo un plan federal de rescate, ni fondos estatales para desarrollar una industria lícita, ni inversión masiva en infraestructura. El municipio se quedó con el estigma del narcotráfico y la disrupción cultural, pero sin los beneficios de la modernización. Las carreteras, que fueron fuertemente vigiladas durante la crisis, siguieron siendo de terracería, aislando nuevamente a la comunidad. El impacto más profundo no fue económico, sino demográfico y espiritual. El contacto masivo con el mundo exterior había alterado irreversiblemente las aspiraciones de las nuevas generaciones.
El retorno a una agricultura de subsistencia basada en el maíz y el frijol en laderas escarpadas ya no era suficiente para los jóvenes que habían sido testigos del flujo de capital extranjero, sin alternativas locales y con la economía turística clausurada por las Fuerzas Armadas. La única salida viable fue la migración, iniciando un lento pero constante éxodo de mano de obra mazateca hacia los centros urbanos o hacia los Estados Unidos. Simultáneamente, la herida cultural en torno a la medicina tradicional nunca sanó por completo. El rito sagrado no desapareció, pero se fracturó. Surgieron intermediarios y falsos chamanes que, a puertas cerradas y esquivando la ley, continuaron mercantilizando ceremonias vacías para los pocos turistas nacionales que lograban evadir la vigilancia, cobrando precios exorbitantes por una experiencia despojada de todo rigor ritual. El declive encontró su máxima representación en el trágico final de la propia mujer que originó el fenómeno. Tras ser repudiada por sus vecinos, sufrir el incendio de su vivienda y ser tratada como criminal por la Policía Federal, María Sabina vivió sus últimos años en un aislamiento amargo, a pesar de haber sido el rostro que vendió melones de copias de la revista Leaf, y de haber posicionado a su pueblo en el mapa mental de toda una generación global. Nunca acumuló riqueza, no cobró regalias. No firmó contratos y no poseo derechos sobre la explotación comercial de su nombre. En noviembre de 1985, la curandera más famosa del siglo se falleció a los 91 años, postrada en la más absoluta pobreza en un hospital de la capital de Oaxaca. Su muerte marcó el cierre biológico de la era que Gordon Wasson había inaugurado. Huautla de Jiménez Cuero, atrapada en las ruinas de una fama que nunca solicitó y que no supo administrar. Era un pueblo que descubrió que el mundo exterior solo valoraba su misticismo, no su supervivencia material. Un pueblo que fue transformado orgánicamente por una riqueza informal que se desvaneció tan rápido como el ego. Un pueblo que perdió la pureza de su sacramento más antiguo y fue castigado militarmente por el Estado al intentar gestionarlo. Huautla de Jiménez se convirtió en un destino turístico global. No porque construyera un centro vacacional de lujo, sino porque un banquero estadounidense extrajo y expuso un rito indígena sagrado para satisfacer a una contracultura extranjera, desencadenando un auge caótico y no autorizado que el gobierno mexicano finalmente tuvo que aplastar. Hoy en día, la geografía física de Huautla de Jiménez exhibe las profundas cicatrices de su transformación, el destino dispar de las estructuras que definieron su colapso, las barreras topográficas que alguna vez protegieron el secreto de los niños santos y que posteriormente fueron ocupadas por los retenes del ejército mexicano, han sido completamente domesticadas. El peligroso camino de terracería que ascendía por la Sierra Mazateca, aquel que exigía horas de viaje agotador al lomo de mula y que en la década de 1960 fue congestionado por miles de furgonetas occidentales, ha desaparecido. En su lugar, una carretera pavimentada y ensanchada corta a través del bosque de niebla. Los puntos exactos de estrangulamiento donde los soldados bloqueaban el paso a los mochileros internacionales hoy son simplemente curvas de tránsito libre. La infraestructura de asfalto finalmente conquistó la montana, pero la ironía es palpable. Ahora que el acceso geográfico es más fácil y seguro que en cualquier otro momento de su historia, el éxodo masivo que justificó el cerco militar se ha desvanecido para siempre. En el corazón de la cabecera municipal, el Palacio de Gobierno mantiene su posición de autoridad sobre la plaza principal. Este es el epicentro institucional exacto donde Gordon Wasson se presentó en el verano de 1955 y donde un funcionario local lo conectó con la curandera que cambiaría el destino del pueblo. El edificio de mampostería original ha sido renovado, ampliado y pintado, perdiendo la patina rústica de mediados de siglo. Sus portales, que durante el apogeo del turismo psicodélico sirvieron como campamentos improvisados para jóvenes extranjeros que no encontraban alojamiento, están despejados. La estructura ya no opera como la trinchera de un choque cultural incomprensible. Hoy es una sede burocrática ordinaria. Los mismos pasillos que facilitaron el contacto inicial que detonó la invasión global ahora se dedican a la gestión de obras públicas, registros civiles y disputas agrarias, desconectados por completo de la anarquía contracultural que alguna vez asedió sus puertas. Sin embargo, el ancla física más reveladora de este episodio no se encuentra en el centro cívico, sino en la ladera del cerro. Ali se ubicaba la vivienda original de María Sabina,
la humilde choza de adobe y techo de paja donde el vicepresidente de JP Morgan ingirió al Sacramento y donde la revista Live disparó sus flashes en la oscuridad. Esa estructura original no existe. Fue reducida a cenizas por los habitantes de Huautla durante el clímax del repudio comunitario, un acto de borrado físico impulsado por la furia local ante la profanación de su rito. Aunque el terreno fue posteriormente ocupado por una vivienda de bloques de concreto, la ausencia de la choza original permanece como un testamento arquitectónico de la violencia que la extracción extranjera provocó en la comunidad. Finalmente, la prueba material definitiva de este auge destructivo descansa en el Panteón Municipal de Huautla. La mujer que soportó el peso íntegro de la exposición internacional y la persecución de la Policía Federal está enterrada bajo una modesta tumba de concreto. No hay un gran mausoleo financiado por los emporios editoriales que lucraron con su rostro. Su lápida es el eslabón final que conecta la leyenda global con la realidad material. La tumba austera de una curandera que fue consumida por una fama que nunca solicitó. En un pueblo que fue alterado para siempre por los forasteros que ella no pudo rechazar. Hoy en día, el balance demográfico económico de Huautla de Jiménez refleja una adaptación forzada más que una recuperación de su pasado sagrado. Según los datos del Censo de Población y Vivienda del INEGI de 2020, la cabecera municipal alberga a poco más de 10,600 habitantes, aunque es el centro urbano y comercial de una red de localidades rurales en la Sierra Mazateca. La población actual subraya que la localidad nunca se convirtió en una verdadera metrópoli turística ni logró retener a gran parte de la juventud que continúa migrando hacia los centros industriales y los Estados Unidos. Sin embargo, el Estado mexicano, que alguna vez envió tropas para asfixiar la economía del visitante, finalmente cambió su postura institucional. En 2015, la Secretaría de Turismo Federal le otorgó a Huautla el título de Pueblo Mágico. Esta designación no trajo de vuelta a las multitudes internacionales de la década de 1970, pero proporcionó fondos para pintar las fachadas, pavimentar el centro y estructurar una nueva narrativa comercial. La economía local contemporánea depende en gran medida de vender la misma imagen que provocó la intervención militar hace medio siglo. El comercio formal e informal de la cabecera se sostiene mediante la venta de café de altura, textiles bordados con motivos de hongos y mercancía con el rostro de María Sabina. Una nueva ola de visitantes, en su mayoría turistas, nacionales y viajeros especializados, llega a la sierra para pagar por veladas guiadas, pero el ecosistema ha cambiado. Estas ceremonias actuales son, en muchos casos, servicios tarifados y empaquetados explícitamente para el visitante, despojados del rigor espiritual y del aislamiento extremo que las definía antes de la llegada de Gordon Wasson. Huautla ha encontrado una manera de sobrevivir económicamente dentro del marco legal del turismo cultural mexicano. Pero la distinción es clara. El pueblo no recuperó el rito milenario que le fue extraído, simplemente aprendió a comercializar su eco. En el centro de Huautla de Jiménez, a pocos metros del edificio municipal donde Gordon Wasson inició su expedición en 1955, se levanta una estatua moderna de María Sabina. La figura conmemorativa fue erigida y financiada por las mismas autoridades gubernamentales que, décadas atrás, ordenaron los allanamientos policiales en su hogar. La efigie mira fijamente hacia una avenida pavimentada por donde ya no transitan miles de jóvenes forasteros, sino vehículos de reparto y turistas de fin de semana. A lo largo de esta calle principal, los escaparates de los comercios exhiben el rostro de la curandera impreso de forma masiva en tazas, pósteres y camisetas de algodón. La mujer que vivió en una choza con piso de tierra y que fue desterrada por compartir el sacramento más íntimo de su pueblo, es hoy el activo comercial más visible del municipio. Su imagen estática vigila de forma permanente el mercado turístico que su propia ruina ayudó a construir.